8 minutos de la mañana, vamos con el comentario del señor Elvin Castillo. Miren, señores, gracias por estar con nosotros cuando son las 8:08 de la mañana y por estar con nosotros en este panorama de la mañana. Miren, yo quiero comentarles a ustedes a propósito de que ayer la Cámara de Diputados ha anunciado ya que tiene los finalistas para ocupar la nueva Cámara de Cuentas. En esos finalistas que la Cámara de Diputados ha presentado en el día de ayer, han excluido, dejado fuera a 3 miembros del pleno actual de los 5 bandidos que había ahí, que aspiraban a repostularse, porque son tan descarados que habiendo hecho una de las peores gestiones en la historia de la Cámara de Cuentas, sin ningún tipo de credibilidad, de respeto moral. Es más, yo me imagino que esos 5 miembros de la Cámara de Cuentas deben irse a vivir fuera del país, porque como profesionales no tienen ningún tipo de calidades para ocupar ninguna posición, ni ninguna credibilidad, nada que ellos hayan hecho ahí. Y usted dirá, Elvin, pero ¿y por qué tú dices todo eso? Bueno, el señor Janel Ramírez, le voy a decir primero quiénes eran los que aspiraban a repetir, ¿verdad? Pero dejaron fuera a Janel Ramírez, a Elsa María Cataño Ramírez, apellido Ramírez, cuando de una vez son familia, Tomasina Tolentino de Mackenzie, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña. Entonces, los que aspiraban a repetir de la pasada Cámara de Cuentos que estuvo ahí eran el presidente Janel, Elsa Peña y Mario Arturo Fernández. Los 3 quedaron fuera de los finalistas, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque el diputado que encabeza esa comisión de la Cámara de Cuentas es el diputado Rogelio Alfonso Henao. Y presentó un informe el 10 de julio del año 2023 ante la Cámara de Diputados, ante esa comisión, donde revelaba gravísimas faltas al ejercicio de las funciones de ese pleno que concluye de la Cámara de Cuentas y recomendó incluso que le hicieran un juicio político. Eso sin hablar que al señor Janel lo acusaron por acoso sexual y eso ameritó una investigación de la Procuraduría General de la República y eso era un lío, vivían matándose uno con otro los jueces, eso salió a los medios. Ustedes recuerdan todo el desastre que hubo en esa Cámara de Cuentas, pero además de los conflictos internos que tenían los 5 miembros de ese pleno y de todo eso de la demanda contra el presidente por acoso que fue investigada por el Ministerio Público, también hubo irregularidades en la ejecución presupuestaria que ellos manejaron en el año 2021 y 2022, por ejemplo, de 1.674 millones de pesos. Oigan cómo se relaja con los cuartos en este país. O sea, la Cámara de Cuentas manejó, Cundo, 1.674 millones de pesos en el año 2021, que se supone que todo ese dinero en gran medida era para hacer auditorías, para investigar. Ellos solo ejecutaron el 54% de ese dinero. En el año 2022 manejaron 1.474 millones y solo ejecutaron el 68%. Al final del año 2022, ellos tenían acumulado 1.296 millones de pesos que nunca fueron utilizados. Y de eso entonces tuvieron que poner 500 millones en certificados y lo de que le generó intereses por 30 millones porque no hallaban qué hacer con los cuartos. Oye esta vaina. Pero además de eso, ellos no hicieron auditorías y también manipulaban informes de auditoría según ese informe que preparó el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados de Cámara de Cuentas, Rogelio Henao, el 10 de julio del 2023. ¿Qué decían ellos? Que en el año 2021 ellos solo hicieron 10 de 79 auditorías que estaban programadas. En el año 2022 solo hicieron 2 de 88 auditorías. Oye esto, manejando y administrando más de 1.500 millones de pesos cada uno de esos 2 años y no hicieron nada para lo que lo pusieron ahí. Pero además de eso, el informe revela que el presidente Janel Ramírez archivó ilegalmente 10 auditorías que se hicieron sin presentarla al pleno. Él la escondió. Dijo, estas 10 no las vamos a revelar. Oye, sin llevarla al pleno, todo eso pasó.
Pero además, en el informe se identificaron uso indebido de fondos públicos, se le hacían pagos irregulares de indemnización a empleados sin ninguna justificación, así como el uso de recursos públicos para fines administrativos en lugar de las auditorías que estaban llamadas a hacer. Y también detectaron falta de control en la elaboración presupuestaria de los años 2022 y 2023, violando la ley 1004. Oigan parte del prontuario de esos 5 tunantes que tuvieron en la Cámara de Cuentas que eligió este mismo gobierno para ponerlo ahí, y que esa era la Cámara de Cuentas de la panacea, que esa Cámara de Cuentas no iba a ser como las del PLD. Oigan el prontuario, el expediente que le hicieron a ellos. Pero ustedes saben que lo interesante de eso, que ese expediente que le hicieron en la Cámara de Diputados a ellos 5, a los miembros de ese pleno, el 10 de julio del 2023, que pedí un juicio político por obra y gracia del Espíritu Santo, lo engavetaron. No se hizo el juicio político, le archivaron el expediente de acoso al señor Janel, y eran tan descarados esos 3 que ellos volvieron y se presentaron que se querían quedar ahora. Oye lo que este país, Cundo, una vaina que esos tipos, ahora que salieron de la Cámara de Cuentas, me dicen que el señor Janel Ramírez anda por España ahora, por allá, en vez de estar aquí, rindiéndole cuenta a este país. Este año no hay. Porque también, oigan esto, yo espero que en algún momento en este país, así como a los políticos corruptos se les persigue, a los empresarios que se hacen colusión y se componen con políticos, ¿verdad?, que están moviendo expedientes. Pero aquí hay otros órganos descentralizados del Estado, como esa Cámara de Cuentas, que un informe del diputado de la Comisión, Rogelio, dice que administraron más de 3,000 millones de pesos, que malversaron fondos, que hicieron irregularidades, que escondían auditoría, que hicieron una serie de actos delincuenciales, porque esos son actos delictivos. No lo estoy diciendo yo, lo dice Rogelio. Ahora ellos deben venir a ser investigados por la Procuraduría. O sea, ya ellos no son jueces. Vamos a suponer que ellos no le hicieron el juicio político porque era una Cámara de Cuentas del PRM. Y el PRM no quería pasar la vergüenza de hacer el papelazo de que su Cámara de Cuentas, que ellos cacarearon tanto, después terminó siendo la peor de la historia, o una de las peores. Y por eso decidieron mejor no hacerle un juicio político. Oye, ¿cómo se maneja este país? Pero ¿con qué calidad ese pleno, por ejemplo, puede justificarme a mí que una de las auditorías que ellos hicieron tiene validez, tiene credibilidad, tiene criterio? ¿Cómo? Pero son tan bárbaros que como ellos los 2 primeros años dejaron más del 60% de los presupuestos por ejecutar, ¿tú sabes lo que hicieron en el 23? Como ellos no estaban haciendo la auditoría que tenían que hacer, empezaron a hacer auditoría express y a gastar hoy hasta 100 millones de pesos en una sola auditoría para ayuntamientos, por ejemplo, que no tenían 1 millón de presupuesto. Oye esta vaina, que uno, o sea, tú sabes lo que tú coges y decís, justificar que tú gastaste 100 millones de pesos haciendo una auditoría para investigar un ayuntamiento que de presupuesto mensual maneja 1 millón de pesos. Y salir y que a decir que hicieron cosas, que no hicieron cosas. O sea, ¿con qué calidades esa Cámara de Cuentas puede? Es más, yo pido públicamente que a ese pleno completo de la Cámara de Cuentas sea investigado, ahora que ellos no van a ser más jueces ni miembros ahora, y que le auditen su gestión y que determinen dónde fue cada peso y con qué criterio profesional se hicieron las auditorías que ellos se levantaron, porque eso no puede tener fuerza de ley ni jurídica de ningún tipo, porque las pruebas están ahí del desorden administrativo y del criterio profesional con el que eso se manejaba. Nada de lo que haya emanado de esa gestión de esa Cámara de Cuentas puede ser sustentado de ninguna manera. Y reitero, deben ser investigados los 5 miembros por el Ministerio Público y pedir cuentas del desastre que hicieron ahí. Y que el que no tenga nada que ver, bueno, que lo demuestre. Ahora, el que tenga que ver, que también cumpla y vaya a la cárcel. Así como ellos están haciendo el expediente a gente y pidiendo investigaciones sin ningún criterio y archivando auditorías que le benefician o le perjudican a allegados. Entonces, el Ministerio Público debe de actuar también, no solo contra los políticos y los empresarios. Debe actuar contra gente como esa que también no está sobre el foco público y está llamado de que investigar a los que cometen irregularidad, y entonces van ellos a malversar los cuartos ellos, y ahorita se van para fuera del país como gente honorable a vivir y nadie puede señalarlos. Así que yo espero que Jenny Berenice se estrene con ese pleno de la Cámara de Cuentas, y ahora que ya no son jueces ninguno, entonces le investiguen y le auditen esa gestión de la Cámara de Cuentas. Llévame, Cundo.